hermenéutica no es defino el objeto, lo describo, lo analizo y saco conclusiones. No, eso no es hermenéutica. Eso es positivismo. ¿Sí? O sea, sí, y el positivismo es una escuela de pensamiento, pero pongámosle el nombre que es. Es una metodología de investigación, pongámosle el nombre que es. Yo defino el objeto, lo analizo, saco conclusiones. Y luego aplico encuesta, observación participante, entrevista en profundidad. Defíname qué está haciendo. Y todo lo cojo y lo analizo y saco producto. Es una investigación positiva, positivista. Bien, vale, perfecto, sirve. Sí, claro, nos habla de la escuela, nos habla de la realidad de la educación. Perfecto, pero no lo llamen hermenéutica. Porque hermenéutica implica, en todo caso implica descifrar el sentido desde donde se habla y se dicen las cosas, el sentido. Y eso no me lo dice. Y yo cuando cojo unas cifras, o en una encuesta, o una entrevista, por más de que sea en profundidad, lo vuelvo dato y lo analizo para sacar unas conclusiones, yo no estoy haciendo un trabajo juicioso de búsqueda de sentido. Eso me implica, la hermenéutica implica un análisis del lenguaje, pero también del contexto. La etnografía es otra cosa, porque la etnografía me implica describir sin intervenir. Yo en eso soy ortodoxo, he leído y sigo a una de mis grandes maestras en pedagogía, Elsie Rowles, que es una de las fundadoras de la etnografía en el mundo de habla hispana, porque eso es muy anglosajón. Y ella se formó en Estados Unidos, trajo a todos los ingleses y nos enseñó muchas cosas desde la antropología americana, anglosajona, que es la etnografía. Y yo la sigo y la aprendí a ella, y ha hecho etnografía en África, en Centroamérica, y incluso en algunas escuelas y países de América Latina, y nos enseñó eso. Yo muestro, entonces no puedo hacer hermenéutica con etnografía, y mucho menos análisis de datos. Eso hay que ponerlo en diálogo con el trabajo de los maestros. Y dos, esa es una tendencia, la académica. La otra es la narrativa, que valoro muchísimo, que está muy bien lograda en muchos textos de acá, en fragmentos, en textos, en páginas enteras, muy bien lograda la parte narrativa. De las cosas que he leído, hay joyas aquí, de verdad, desde el punto de vista de lo que es la narrativa, ¿sí? Y la otra es la investigación en el aula, que tiene como el pecado de la academia de querer hacer investigación, que hace que lo rico que hace cuando está investigando se dañe cuando lo quiere volver investigación formal. Entonces trato de copiar de la investigación formal a lo que hago en el aula, y me parece que no es una buena forma de solucionar el asunto, porque creo que es un tema de un profe de sociales que termina siendo un proyecto de investigación formal. Yo dije, debe haber sido una tesis de maestría o algo en donde le exigían esas formalidades, y se daña la riqueza de toda la apuesta que uno ve que está haciendo, y de verdad debe haber un trabajo muy lindo, porque es un proyecto de formación ciudadana, es un proyecto de formación desde las ciencias sociales, y cuando lo mete en el formato de la investigación tradicional, se le pierde la riqueza, que uno dice, ahí hay un trabajo de hacer espectacular con los jóvenes, porque de verdad en la escuela lo que se hace hoy con ciudadanía, los jóvenes, es muy rico, muy lindo, muy potente, muy interesante. Cogieron los profesores de sociales, yo los conozco, yo soy de sociales además, eso cogen las formaciones tradicionales de las fechas patrias y las vuelven otra cosa, cogen el día del trabajo y lo vuelven otra cosa, cogen el día el día de los derechos, ¿cómo se llaman? Es el día de la... Género. Bueno, lo de género, todo, y se meten transversalmente, y además lo dicen en este texto, dicen además, ese no es un asunto de los profesores de sociales, hay que tratar de que toda la escuela se comprometa con la ciudadanía, es un tema de toda la escuela. Entonces uno dice, hay trabajo,
O sea, debe haber una cantidad de cuadros, pero lo formatean en cuál es el objeto, cuál es la metodología, cuál es el producto, y entonces podemos relajarnos mucho más. Yo siempre lo he dicho, me parece que en estricto sentido en la escuela los maestros no hacemos, voy a decirlo muy radical, chévere para discusión, no hacemos investigación. O sea, nosotros hacemos. De lo que se trata es de volver eso a saber, o cómo, no es que lo volvamos, es saber. Es que saber hacer es saber. Lo que necesitamos es el formato adecuado para que ese saber no pierda toda su riqueza y poderlo comunicar. Y para mí la narrativa. Los textos que yo sí creo que no dejan perder toda esa riqueza de lo que el maestro sabe es la narrativa. O sea, el relato que va contando. Hay uno que encabeza, después se va por otros lados que también es chévere, pero el encabezamiento que hace el profe que empieza contando un día en su colegio. Eso es bellísimo. O sea, ese fue un momento que yo me decía, como dice, ¿cómo se llama la señora esta? El reality. Mucho reality. Mucho reality. No, yo veo reality. Observo con atención. Y leo revistas de farándula, me interesa mucho. Y los tengo en un archivo para mi investigación compilados. Es esa manera como va contando la cotidianidad. Y miren, cada momento, en la llegada de las 6:30 de la mañana, esas voces de los maestros, hey, esa bufanda, hey, el uniforme, hey, ese color del buzo no sale con tu uniforme, hey, eso es la escuela, todos los días, ahí está. Y luego, primera clase, interrumpen mi clase, después de media hora, tenemos que hablar, creo que era, no me acuerdo, el servicio social obligatorio. Vengan, entonces los niños, tomen lista, así es, tomará lista. Luego salgo al descanso, hey profe, eso no es un recreo, esto no sé qué, esto es bellísimo. Y luego en la sala de profesores hablan de estos temas, hablan de la política, ahí hay una riqueza infinita que es en la escuela. La escuela es un escenario denso desde el punto de vista cultural, ahí pasa todo. Y poderlo narrar, eso es el arte. La manera como América Latina le ha aportado al mundo algo que valga la pena, a diferencia de Europa, o de los anglosajones, o incluso de África, y los asiáticos. América Latina le ha enseñado al mundo algo, es a través de la literatura. No de la filosofía, ni de la ciencia, ni siquiera del deporte. Nos ganan los africanos ni siquiera, o de la capacidad que tienen de la vida interior en el mundo asiático. Nosotros sabemos narrar nuestra vida. Y yo creo que los maestros estamos muy cerca de eso. Entonces, eso es lo segundo. Y termino con esta tercera rápida. Esta también es un poco tranquilo, para eso es. Pero yo vine aquí a compartir con colegas que yo sé que vivimos en el tercero es la innovación. Yo lo alcancé a decir, creo, en el panel de este. Otros riesgos. No quiere decir que no innovemos, que no promovamos la innovación, sí, claro, sí. Pero hay que tener ciertos cuidados, porque si lo que hacemos cuando trabajamos en red y queremos publicar y queremos hablar con nuestra propia voz de lo que hacemos en la escuela, si lo dejamos reducido a lo que en general se entiende por innovación, le quitamos el 80% de la riqueza de lo que hacemos. Porque el 80% de lo que hacemos no necesariamente es innovación. Yo lo aprendí en la expedición que hago. De verdad, ahí entendí, hice un clic, dije, no, ojo con la innovación. Nosotros éramos promotores del movimiento pedagógico de la innovación y la transformación, y experimentemos y cambiemos y transformemos. Cuando llegamos a unas escuelas en zonas de guerra, rurales, y había una maestra única, aquí hay un maestro único,
con niños de diferentes edades, multigrado. Y íbamos, y nosotros íbamos a observar, nos deja estar aquí unos días, 3 días, conviviendo con la maestra. Y ella tenía una rutina, unos horarios claramente marcados, a qué horas teníamos matemáticas, a qué horas teníamos lenguaje, a qué horas tenían sociales, a qué horas tenían educación física, tenía todo ordenado, los niños, una sincronización impresionante, los niños ya lo tenían rutinizado. Y uno decía, y enseñaba aritmética de la manera más tradicional, enseñaba las vocales y las frases de la manera más tradicional, una maestra mayor. No, le decíamos, cuéntenos, ¿y usted cómo prepara las clases? ¿De dónde lo saca? Y ella, no, yo tengo mis apuntes debajo de la cama, unos archivos, unos cuadernos viejos, y ahí tenía sus cartillas de cómo enseñar a leer, cómo enseñar los mapas sociales, la historia más tradicional, nos lo mostraba. Pero nos contaba lo que ella hacía para que esos niños permanecieran en la escuela y no se fueran a la guerra. Lo que hacía para que las familias no sacaran a los niños de la escuela para ir a trabajar, que los necesitaban. Y lo que hacía con ese método, y lo que le agradecían los papás cuando esos niños salían leyendo y escribiendo y sumando y restando y multiplicando. Y sabían las cosas básicas. Y salían a defenderse, decían, yo aquí, yo sé que esto es duro y todo eso, pero yo estoy aquí porque yo sé que le entrego a la sociedad, y esas frases solemnes de los maestros que hay que escucharlas, yo le entrego a la sociedad un ser humano, un hombre íntegro, enseñando matemáticas, y lo hacía, y sí. Mucho después la sociedad se los tira, como diría Rousseau, y terminan, a lo mejor los adultos ya terminan en otras cosas, pero esos niños salían de ahí con unos valores, con eso. Y yo decía, innovar, o sea, y le vamos a traer aquí a pedir que innove. ¿Que innove qué? Si es que ya es bastante con lo que hace, demasiado, enseñando a leer y a escribir todos los días, esa disciplina de no cansarse, de estar parada enseñando todas las mañanas allá en el tablero de eso, y estando pendiente quién llegó, quién faltó, porque eso sí era pendiente quién faltó. Entonces, el problema es que la innovación nos puede volver la escuela un espectáculo, un reality y una competencia. A ver quién hace, yo decía un poco con ironía, la maroma más espectacular. Un espectáculo, o sea, ¿sí? Como quien pone más luces y más cosas alrededor de mi experiencia. No, las experiencias, todas las innovaciones que quieran, pero no como espectáculo. Porque los foros en Bogotá los dañaron porque los volvieron foros pedagógicos. Y uno podría decir, pero ¿cómo no están? Chévere que sean foros pedagógicos. Sí, pero de experiencias significativas o innovaciones. Los foros eran para hacer política, así lo entendió la ley 115, eran foros de política para que la ciudadanía, los maestros y las comunidades pudieran decirle a los gobiernos qué pensaban de la política educativa. Para eso eran los foros. Y los volvieron experiencias significativas. ¿Y cómo los llaman? Experiencias replicables, no, experiencias transferibles. ¿Sí? Y entonces tienen una métrica ya creada. Les puedo hablar del British Council, les puedo hablar de compartir, les puedo hablar del ministerio. Sobre experiencias significativas. ¿Qué es significativo y qué no? Una métrica para medir, para que tú puedas replicarlo además. Como modelar, y eso viene de la economía. Los economistas inventaron el concepto de modelar, o sea, volver modelo algo que pueda replicar. Y eso viene de las empresas exitosas. ¿Cómo puedes compartir eso para que otros empresarios surjan igual que tú? Y eso, hoy hay estos grandes foros que traen los super yuppies que te enseñan cómo ser exitoso. A eso nos van a volver los maestros. En los foros esos de experiencia nos van a volver
coaching que para enseñarle a otros cómo ser exitosos. Coaching educativo. No, los encuentros nuestros son para hablar de lo que hacemos en toda su complejidad, más allá de si es innovación o no. El referente y el parámetro no es ese, es que en el acto de formar y de enseñar ahí está la vida, como estaba yo planteando desde el comienzo. O sea, es como ponemos en juego, en escena, la vida, porque ahí hay cosas muy serias en juego. Hay unos proyectos aquí hermosos donde habla, creo que dos en particular, de la vinculación de la comunidad a las experiencias del maestro sobre el medio ambiente, pero también sobre el contexto en que viven y cómo terminan movilizándose. Creo que está lo de la conejera, está unas cosas, uno dice, uff, o sea, la escuela y los maestros, vea hasta dónde llegan. No contentos con tener la tarea tremenda de formar niños y jóvenes, se van a trabajar con la comunidad. Esto es una maravilla. O sea, no es cualquier cosa. Pero no volverlo innovación, es que eso es lo que hacen. Todos siempre lo han hecho. Los maestros están en contacto con los papás, pendientes, preocupados porque el niño le llegó sucio, el niño le está llegando con piojos, el niño le está llegando tarde, el niño no está llegando comido. ¿Quién es el que le llama al papá y le dice qué está pasando? ¿Quién? Eso, y los papás, entiéndame, quería recomendarles, y con esto sí termino de verdad, una película, porque hubo un texto que dije, para que veamos que esto no sucede solo aquí. Es una película, el director se llama, ahora se me acaba de olvidar, Taverner, se llama Hoy Empieza Todo. Se puede conseguir, se la pueden bajar fácil. Piratear es buenísimo, ¿no? Nunca duden en piratear todo lo que puedan piratear. Hoy Empieza Todo. Una experiencia de estas es casi la misma, de un maestro en los suburbios de París, o sea, en los barrios de la periferia de París, pobre, de inmigrantes asiáticos, de las guerras de Irán, de Afganistán, lleno de niños multicolores, o sea, de África, de todas las razas, pobres, en el desempleo, una escuela de primera infancia, tienen niños de 4 a 6 años, pues, como si era aquí nosotros grado 0 y jardín, ¿cierto? Bueno, y cuenta y narra la experiencia. Esa es una película que muestra que la escuela cumple un papel social fundamental, sin el cual no es viable ninguna sociedad. Esta sociedad en crisis, donde lo volvamos todo, es en ambientes de aprendizaje y parques de diversión para que los niños, yo sí creo que apaguen la luz. Entonces yo digo, felicitaciones por el trabajo que ustedes hacen, muchas gracias por invitarme a compartir, porque yo me siento súper honrado de tener el privilegio de compartir con maestros que hacen estas cosas tan maravillosas. Entonces, sí, que quería compartir. Gracias, Alejandro. Bueno, se abre el espacio para que conversemos alrededor de esto. Bueno, yo con lo que ha dicho, como reflexionado frente a lo que siempre he pensado y lo que venía diciendo del trabajo arduo y la falta no de investigación, sino de materializar, escribir y publicar. Y yo creo que allá es donde nos hace falta demostrar que esa narrativa es lo importante, porque cuando uno quiere como docente escribir, ¿a dónde se va? A metodología de la investigación, y el texto es esto, la ruta es esta y esto. Y eso es lo que de pronto, diría, genera que se pierda por el transcurso de materiales, métodos y esa estructura tan tajante que es la investigación científica, donde intenta uno meterse y no le permite. O sea, tú en una investigación, y lo digo porque cuando uno empieza a corregir y a calificar, dice, no puedes hablar de manera personal. O sea, no es una investigación, yo creo que, porque ya ahí es tajante, entonces estoy transformando mi discurso y transformando esa transmisión de conocimientos y de narrativas, como dice, que es muy importante. Esa era una de las cosas que quería como generar esa reflexión de que nos falta es generar más apoyo entre todos, de poder decir,
es que la estructura en la investigación en docencia para las experiencias es esta, abierta, más hacia poder decir lo que quiero, mis sentimientos, expresarlos allí y generar precisamente eso, una historia, una novela que vivimos día a día.